Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la revisión del tema del día de hoy, siendo las 6:05. El día de hoy vamos a hablar acerca de espondiloditis infantil. Mi nombre es Jerónimo Buritica González, yo soy residente de pediatría de primer año, cursando en este momento la rotación de lactantes en los pisos de pediatría. Quiero agradecer a la doctora Alexandra de la Espriella, que es pediatra infectóloga, y a la doctora Angie Correa, que es pediatra, por la asesoría y el acompañamiento para realizar esta presentación. Este es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a hacer un abordaje de un caso clínico, vamos a hablar acerca de las imágenes diagnósticas, la importancia del aislamiento microbiológico, vamos a dar unas pautas del tratamiento, una solución del caso y unas recomendaciones para llevar a casa. Empezamos entonces con un caso clínico, una menor de 3 años de edad, previamente sana, quien 4 semanas atrás sufre una caída desde su propia altura, al parecer cae sentada porque nadie presencia el evento y acude al servicio de urgencias de primer nivel en 4 ocasiones por persistencia de un dolor lumbar. En una de esas consultas en urgencias se envía una radiografía donde en la lectura oficial evidencian anormalidades de tipo escoliosis y solicitan imágenes avanzadas que son autorizadas en nuestra institución. El día que llegan a la ciudad por sus propios medios, la paciente no es capaz de pararse de la cama, por lo cual la madre, al ver este signo de alarma, consultan, ingresan por un servicio de urgencias de la institución. En la valoración inicial y las ayudas diagnósticas que se solicitaron, tenemos un examen físico, una paciente acostada con fuerza en las piernas conservadas, unos reflejos osteotendinosos normales, moviliza ambas piernas pero no se apoya en ellas, y unos paraclínicos iniciales, sin anemia, unos leucocitos de 7.400, unos linfocitos de 4.100, unos neutrófilos de 2.200 y una función renal conservada con una PCR de 45.2 miligramos por litro. Además, una imagen inicial de una resonancia de columna lumbosacra en el que se demostró lo siguiente. Esta es la imagen de nuestra paciente. En la lectura nos aparece que tenemos un compromiso en esa unión del disco vertebral a nivel de L5 y S1 asociado a una colección anterior en fase de flegmón. Además, la amplitud del canal raquídeo se observa dentro de los límites normales. Como introducción, entonces vamos a hablar que la espondilodicitis es una infección infantil que es poco común y que va a afectar a los discos intervertebrales y las vértebras adyacentes. La prevalencia va a ser menor en comparación con los adultos en la población pediátrica y tenemos síntomas inespecíficos como inicio insidioso, dolor de espalda y fiebre que puede llegar a retrasar su diagnóstico. Tenemos unos términos para hablar de la infección propia de la columna. La primera es la espondilodicitis, es decir, cuando tenemos un compromiso del disco intervertebral y las vértebras adyacentes, que generalmente va a resultar de una diseminación hematogénica de las bacterias, que ya vamos a hablar un poco más de esa fisiopatología. También se pueden presentar como una espondilitis, que es la inflamación de una o más vértebras, que puede ser de origen infeccioso, como las espondilitis tuberculosas, o de origen inflamatorio, como las espondilitis anquilosantes. Y tenemos la disitis, que es la inflamación aislada del disco intervertebral, que es más común en los niños, que también puede ser o infecciosa o inflamatoria. La fisiopatología que nosotros tenemos, entonces tenemos un cartílago articular que va a estar vascularizado. Esa vascularización va a estar rodeada de una vascularización intraósea que generan unas anastomosis en esa placa terminal de crecimiento. Además, vamos a tener unos arteriolas que van a penetrar ese anillo fibroso, y eso hace que tengamos un aumento en la probabilidad de émbolos sépticos que van a producir posteriormente unos microinfartos que van a ayudar a que esto prevalezca y que aumente la enfermedad como tal. Tenemos dos grupos de edades afectados: los pacientes entre 6 meses a 4 años, en el que los síntomas suelen ser menos específicos. Además, se pueden encontrar negatividad al sentarse o soportar peso, irritabilidad y cojera, y el segundo pico de edad se va a presentar entre los 2 y 8 años, con una mayor frecuencia de dolor en espalda y fiebre, que va a involucrar principalmente la región lumbar o la región lumbosacra. ¿Qué abordaje en el diagnóstico debemos de realizar cuando tenemos una sospecha de estas infecciones? Entonces, acá tenemos una actualización de una revista que es hecha para radiólogos, en el que nos hablan que el gol estándar para ese tipo de infecciones es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque me va a permitir una visualización de las estructuras vertebrales afectadas para poder conocer la anatomía de los pacientes.
y qué hallazgos podemos encontrar en esa resonancia. Entonces, podemos tener hipointensidades en T1 e hiperintensidades en T2 en el disco afectado y en los cuerpos vertebrales adyacentes. Además, unos cambios inflamatorios en los tejidos blandos paravertebrales y en los espacios sublagamentarios epidurales. Y el término flemón va a referirse a esa masa inflamatoria que no está encapsulada, que se va a poder formar en los tejidos blandos adyacentes en la columna vertebral debido a esa infección y a la propagación que se está haciendo como tal. Vamos a hablar entonces, les quiero mostrar esto que es algo de la epidemiología local, es un reporte de una serie de 8 casos en el hospital Pablo Tobón Uribe de niños que tenían espondilodicitis. Les quise traer este porque quiero mostrarles como algunas de las imágenes características que se pueden encontrar en los pacientes que están cursando con esta infección. Entonces, en este caso tenemos un paciente de 7 años de edad en el que teníamos una espondilodicitis a nivel de L4. Esa espondilodicitis llega y genera una colección en la fase anterior. Esa colección entonces viene a hablar de ese término que habíamos hablado del flemón y esto puede generar una miositis en el psoas derecho, que eso ya viene a tener infecciones pues cercanas de como vamos a hablar más adelante que requieren un tratamiento y un abordaje diferente. Vamos entonces a tocar este tema que es el abordaje según los hallazgos que nosotros tenemos y según el contexto clínico de nuestros pacientes. Esto fue una revisión sistemática que se hizo para poder hacer y entender cuál es el manejo de la espondilodicitis en los pacientes pediátricos según los reportes de la literatura. Entonces, cuando yo hablo de espondilodicitis, yo puedo tomar dos caminos. La primera es cuando contamos con microorganismo causal y la segunda es cuando no contamos con el microorganismo causal. Empezando entonces a hablar cuando no contamos con el microorganismo causal, que lo que yo debo de mirar es realizar el tratamiento según el microorganismo más común, que es el que se encuentre en nuestra población. Para hablar de esto, entonces les quise traer este artículo, que es un artículo de tipo corte retrospectivo de 4 hospitales de Suiza, Canadá, Francia y España, una revisión que se hizo entre el 2004 y el 2014 en el que se incluyeron 103 pacientes. En este estudio se encontró entonces que el Staphylococcus aureus meticilino sensible era el principal productor de las espondilodisis vertebrales, seguido de la Klebsiella king. También nos mostraban cuáles eran sus principales ubicaciones en L2 y L3 y en L4 y L5, siendo los principales lugares donde se presentan la infección. En este metaanálisis, en el cual se incluyeron 17 artículos publicados entre el 2001 y el 2022, con una N poblacional de 418 pacientes, estaban incluidos 16 estudios de tipo cohorte retrospectivo y uno de corte con intención analítica. El germen más común también fue el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y en el segundo lugar también fue Klebsiella kingae, y ellos nos hablan que probablemente va a estar más asociado en los pacientes menores de 4 años. Y esta fue una revisión de la revista Molecular Science de International Journal, en el que nos hablan también de las espondilodicitis en niños, mostrándonos esta tabla que me pareció muy interesante, siendo entonces el principal germen el Staphylococcus aureus, produciendo un aproximado del 80% de las infecciones osteoarticulares en la parte pues, de la columna vertebral, seguido de Klebsiella kingae, pero también se habían identificado con menos frecuencia los estafilococos coagulasa negativos, los estreptococos alfa hemolíticos, los estreptococos pneumoniae y algunas especies de gram negativos. También tener en cuenta que los micobacterios en tuberculosis pueden generar este tipo de infección y también las infecciones por brucela. Y hay otros pacientes que es menos común y sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos en los cuales pueden tener infecciones fúngicas, por ejemplo por Aspergillus o por Cándida. Este fue el resumen de los principales de nuestro estudio que se realizó acá en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el que se encontró que los principales aislamientos eran Staphylococcus aureus meticilino sensible, como lo vemos, y había uno solamente meticilino resistente y en uno no se aisló ninguno de los gérmenes. En nuestro caso, entonces, volviendo a nuestra paciente, se realizó una prueba de tuberculina, la cual fue negativa, y adicional se le solicitó una serología para con la técnica de rosa de Bengala para brucela, que fue negativa. ¿Qué abordajes yo tengo que tener en cuenta? Entonces, la guía ITSA nos habla en el 2015, nos aparece esta nueva guía de práctica clínica acerca de las osteomielitis vertebrales en la parte del diagnóstico. Sin embargo, ellos hacen una actualización a una previa que ellos tenían en el 2012. En la del 2012 incluían adultos y niños, pero en esta del 2015 solamente incluyeron adultos. Este nos habla acerca del tratamiento antibiótico
que debemos de tener en cuenta un medicamento activo contra el Staphylococcus aureus por una vía intravenosa durante 3 a 4 días de forma inicial, y en el caso de sospechar Shigella kingae, en los países obviamente desarrollados que podemos tener una detección por PCR nasal, se podría dar tratamiento con beta-lactámico. Y la administración intravenosa de estos medicamentos se debería de continuar por varios días, en lo general por semanas, por 2 semanas, y si la evolución es favorable, se va a sustituir por terapias orales que se pueden mantener durante varias semanas, pero ya ahora más adelante vamos a hablar más específico de los días. Para poder entonces entender eso, tenemos que conocer cómo es la epidemiología local de donde nosotros nos ubicamos. Acá tenemos las tasas de resistencia que nos hablan el grupo Germen, viendo que la tasa de resistencia de oxacilina va a ser mayor al 10% en los servicios de urgencias, y cuando hablamos de los servicios de atención ambulatoria, también es una tasa de resistencia que viene en aumento y que viene, perdón, estable, pero que va a ser mayor al 10%. Y cuando hablamos en los servicios no UCI, como los servicios de hospitalización, vamos a mirar que la resistencia también es superior al 10%, por lo cual nosotros en nuestra epidemiología casi que contamos con Staphylococcus aureus meticilinos resistentes adquiridos en la comunidad. Y el Staphylococcus aureus va a tener unas peculiaridades. Lo primero es que es un portador de una proteína que es la SPA. Esa proteína le va a dar una capacidad de una destrucción ósea. Esa capacidad de la destrucción ósea ingresan a nivel del perosteum, de toda la parte articular, y lo que va a generar es que ellos ingresan a través de unos receptores de necrosis tumoral a las células periblásticas. Esas células periblásticas lo que me va a favorecer es que tengamos primero una inhibición de formación de nuevo hueso, porque va a evitar la expresión de marcadores de crecimiento y la división de los osteoblastos, sobre todo porque afecta a la fosfatasa alcalina y el colágeno tipo 1. Además, va a inducir al RANKL, que es soluble por los osteoblastos, lo que va a generar un reclutamiento y una activación de osteoclastos que son los responsables de la resorción ósea, exacerbando esa destrucción del hueso. Y el Staphylococcus aureus va a tener esa capacidad de formar un biofilms que va a evadir el sistema inmune, porque quedan en una película en la cual los antibióticos, en la cual el sistema inmune no puede ingresar de forma correcta. Entonces, y eso es muy importante saber que el Staphylococcus aureus debemos de mirar no solamente quedarnos en la parte vertebral, sino que en este estudio observacional retrospectivo nos hablan de que debemos de realizar resonancias a las articulaciones cercanas, como cuáles, las acroiliacas, que son las principales mentes, y con el examen físico, si hay síntomas referidos a esas áreas o si hay una sospecha de una infección multifocal por la presencia de marcadores paraclínicos elevados, debemos de tomar esas imágenes adicionales. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en articulaciones adyacentes? Podemos encontrar inflamación, sobre todo en las acroiliacas, remodelaciones erosivas, escleróticas en las placas terminal, y se pueden encontrar también espacios discales comprometidos en la reducción del tamaño. Además, se pueden encontrar cambios inflamatorios en las articulaciones costovertebrales, en las costotransversas y en las facetarias, y áreas de entesitis en otras inserciones ligamentarias vertebrales que pueden ser compromiso, asociación de la infección. En nuestro caso, entonces, se realizó una ecografía de caderas de forma inicial, en el que encontramos a nivel derecho un engrosamiento de la sinovia, un líquido que era de distribución laminar, que no se descartaron cambios inflamatorios iniciales de la articulación en la parte derecha, y en la izquierda se encontró que la ecografía estaba normal. Con esos hallazgos de esta ecografía se decidió entonces solicitar una resonancia magnética de caderas, encontrando un edema medular óseo que se va a extender hasta el área sacro izquierda, y un leve realce de las articulaciones acroiliacas izquierdas, y que existía un riesgo a extensión en esas articulaciones, pero no hay una clara sacroileitis infecciosa establecida. Y también se solicitó una resonancia magnética torácica que estaba normal. ¿Qué tiempo de tratamiento y cuándo vamos a cambiar a la vía oral? Entonces, la administración intravenosa usualmente va a ser durante varios días, como lo hemos mencionado previamente, y si la evolución es favorable, se sustituye por una terapia oral que va a mantenerse durante varios días. En este estudio, que es un estudio de resultados a largo plazo, en el que se tuvo un seguimiento, perdón, de pacientes por más de 10 años, se utilizó la combinación de oxacilina y ampicilina durante 14 días, seguidas de lincomicina, hasta que tuvimos reducción del dolor y normalización de esos marcadores inflamatorios. El tratamiento en el caso clínico que se le dio, se le utilizó Linezolid a 32 miligramos kilo por día hasta completar 6 semanas de tratamiento total,
y se hizo un cambio a la terapia oral a los 13 días, posterior a que se tuvo una disminución del 50% de la PCR y la BCG y una mejoría clínica, dada por una mejoría en la movilidad, ya la paciente se sentaba y daba pasos por su cuenta, y posterior se solicitó una resonancia de columna a la semana con unos pocos cambios respectivos a los previos y eso fue antes de realizar el cambio a la terapia oral. La última semana de tratamiento, la paciente terminó con trimetoprim sulfamethoxazol para dar manejo en casa por control a las 6 semanas, y esto pues estaba pendiente cuando se realizó el caso clínico, pero la paciente posterior regresó por unas, al parecer, reacciones adversas al trimetoprim y terminó su tratamiento con linezolid. Ahora vamos a hablar de cuando nosotros contamos con el microorganismo causal. Cuando nosotros contamos con el microorganismo causal, debemos de conocer cuáles son esos criterios para realizar procedimiento quirúrgico. Los criterios entonces en este estudio de cohortes retrospectivo, en el que se incluyeron 29 niños de un hospital italiano en el que su intervención era evaluar los desenlaces clínicos, y sus grupos de comparación eran menores de 4 años y mayores de 4 años, y los outcomes eran síntomas pocos específicos e incidencia mayor en 2 años. Se encontró el tiempo de seguimiento de este artículo fue de 11 años en total, y se encontró entonces estas 5 criterios para realizar un procedimiento quirúrgico. El primero, tener complicaciones neurológicas, es decir, un déficit neurológico significativo proveniente de la compresión de las raíces nerviosas, una inestabilidad espinal, una destrucción vertebral que comprometa la estabilidad del paciente, tener abscesos epidurales o paravertebrales que no respondan al tratamiento, una falta de respuesta al tratamiento conservador y un diagnóstico incierto, es decir, cuando no tenemos claro que el paciente esté cursando con una espondilodicitis o no se ha podido identificar el agente causal. Y vamos a hablar entonces de cuál es el tratamiento antibiótico ideal cuando ya tenemos un conocimiento. Como sabemos que el Staphylococcus aureus meticilino resistente es el principal que se podemos encontrar en nuestro enfoque, lo realizamos de esa manera en esta parte de la charla. Entonces, la guía de práctica clínica de la guía ITSA, en el que hablaban de las osteomelitis agudas en el manejo de los pacientes pediátricos, tiene un apartado muy especial en el que nos hablan que en esa guía no está incluida las inflamaciones de las pacientes que están con infecciones a nivel vertebral, y que va a estar pues en una guía separada, que es una guía de articulaciones, que estaba impresa. Esta guía fue publicada en el 2021, pero posterior, en el 2023, aparece la guía ITSA, en el que hablan de artritis bacteriana aguda en pediátricos, en el que tocan algunos temas a nivel vertebral, teniendo en cuenta que, como había mencionado de forma inicial, es poco común. Entonces digamos que los niveles de evidencia con los que se realizaron estas guías de práctica clínica todavía son bajos, sobre todo por la cantidad de pacientes que se manejan. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da la guía ITSA? En que pacientes críticos no se deben retrasar el inicio de terapia antibiótico para la recolección de muestras ni nada de eso. Y por un aumento en el de los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, no hay unos ensayos clínicos de rigor en el que nos evalúen la eficacia y la seguridad en el régimen empírico para dar en unos Staphylococcus aureus meticilinos sensibles y meticilinos resistentes, por lo cual la recomendación es guiarnos según el perfil local de epidemiología que tenemos. Y los lugares de alta frecuencia de resistencia a Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, es decir, cuando se cumple un porcentaje mayor al 10%, el tratamiento debería estar con clindamicina, vancomicina, daptomicina, ceftarolina o linezolid, que son antiestafilococcus aureus meticilinos resistentes. Y cuando se sospecha que es susceptible a vancomicina y a clindamicina, o cuando se detecta realmente en el antibiograma, entre las dos va a ser mejor la clindamicina. Esa es como la parte de la selección de los antimicrobianos específicos y según el tiempo de duración. Entonces, como vemos acá, vamos a mirar del Staphylococcus aureus meticilino resistente. El preferido va a ser la clindamicina, pero vamos a tener nuestras alternativas como la ceftarolina, la vancomicina y el linezolid. Y aquí vamos a hablar entonces cuál es el tiempo de tratamiento. Aproximadamente la duración va a ser de 10 a 14 días, pero vamos a mirar dos partes muy importantes, que es la parte clínica y los marcadores inflamatorios como la PCR, para mirar hasta cuándo va el tiempo de tratamiento. Y en los pacientes que tengan un deterioro clínico, que no respondan, que tengan mucho compromiso en esa parte de las imágenes, el tratamiento puede ser hasta 21
y 28 días. Estos son todos los otros cuando tenemos identificación, que me pareció pues importante colocar para que se conozca. Como sabemos que el Quinquela quinquae es el segundo, miren que entonces ellos prefieren ampicilina, pero entonces es muy importante saber que nosotros debemos de hacer un cubrimiento de amplio espectro pues para poder de forma inicial cuando no conocemos el germen, pero aquí que ya tenemos una identificación, entonces ya podríamos como dirigir mejor la terapia antibiótica. ¿Cómo se realiza el seguimiento? Entonces, el seguimiento va a ser mediado por dos factores: el seguimiento clínico, es decir, la mejoría en la movilidad, la mejoría en la parte de la inflamación, el no hacer fiebres y la normalización rápida de la PCR. Cuando tenemos estos dos cambios, podemos hacer un cambio temprano en la terapia oral, un alto hospitalario y, y evitar pues, el tiempo prolongado de tratamientos antibióticos. Cuando la infección se trata adecuadamente, la fiebre va a disminuir y esos signos locales de inflamación comienzan a resolverse. Y generalmente esos cambios en la parte clínica van a corresponder también y van a estarse correlacionados con la disminución sérica de la PCR. Entonces, ¿cuáles son los componentes en la parte clínica para yo poder definir el cambio labioral? Entonces, mejora sustancial de la fiebre, si está presente, o sea, disminución de que no tengamos ningún pico, y la frecuencia de episodios febriles. Mejorar los signos inflamatorios locales, entonces mirar ese movimiento articular, movimiento de la parte pues afectada, y la mejoría de esos signos y síntomas clínicos de la sepsis, es decir, si el paciente se encontraba séptico en ingreso, que ya el paciente no esté hipotenso, no esté taquicárdico, que no tenga signos de mala perfusión y que no esté irritable en los lactantes. La PCR esérica es un complemento en la toma de decisiones, pero para la guía ITSA no se han establecido umbrales definitivos para yo decir, según este nivel de PCR ya podemos hacer un cambio labioral, sino que debe ser una sumatoria de lo que yo estoy encontrando. Vamos a hablar de unos puntos claves en el tratamiento de la bacteriemia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, como vimos, el Staphylococcus aureus puede llegar a través de una vía de diseminación hematógena, y esa vía de diseminación hematógena debemos de conocer. Y aquí debo de contar, pues, que es importante que el Staphylococcus aureus, para hacer el tratamiento de bacteriemia, es un tema muy debatido y que todavía se siguen realizando estudios e investigaciones para definir cuál es el mejor esquema antibiótico, y voy a hacerles un conteo. Les voy a mostrar también varios artículos que la verdad la mayoría son realizados en adultos, porque en la evidencia pues de la parte de ensayos clínicos es muy complicado poder realizar esto pues en poblaciones pediátricas. Quiero empezar con este, que fue uno casi que de los primeros estudios que revisé, que es un estudio, el estudio Cámara 2. El estudio Cámara 2 fue publicado en el 2016, el protocolo inicial en el que querían evaluar a través de un ensayo clínico aleatorizado la combinación de terapias antibióticas para Staphylococcus aureus meticilinos resistentes con las siguientes estrategias. Entonces, lo que ellos querían evaluar eran realizar dos grupos: un grupo en el que recibía la terapia estándar, que podía ser con daptomicina o vancomicina, y un segundo grupo, un segundo brazo de SRCT, en el que evaluaban la terapia estándar más 7 días del beta-lactámico antiestafilocóxico, es decir, podía ser o cefazolina, o cloxacilina, o flucloxacilina. Y se iba a hacer una valoración a los 90 días de seguimiento, encontrando estos principales factores. Iban a evaluar la mortalidad por cualquier causa, si persistía bacterémico al día quinto o más, si tenía una recaída microbiológica o si tenía un fracaso en el tratamiento microbiológico. ¿Qué pasó? Después, en el 2019, se publicó en esta, que fue un encuentro de Ámsterdam, en el que se detuvo tempranamente este estudio. La verdad, no menciona al cuánto tiempo se detuvo, se intuye que probablemente fue al primer seguimiento, pero después de incluir 352 de los 465 pacientes que estaban estipulados para recolectar, 20 pacientes tuvieron una mortalidad, 11 en el grupo de terapia combinada y 9 en el grupo de monoterapia. La mayoría por complicaciones renales y por toxicidad hematológica. Entonces, obviamente, el comité de ética paró ese estudio y se encontraron pues esos resultados preliminares. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, en este fue un metaanálisis en el que se incluyeron 9 estudios, fue publicado en el 2020. Esos 9 estudios, 6 eran de tipo de cohortes retrospectivos y 3 eran ensayos clínicos. Aquí se incluyeron 1.636 pacientes y su outcome principal encontrado en la combinación de vancomicina o daptomicina en pacientes y un beta-lactámico. Se encontró que la terapia combinada con vancomicina o daptomicina más un beta-lactámico se asocia con unas tasas más bajas de falla terapéutica, pero no hay una diferencia significativa en la mortalidad.
Este estudio es un ensayo clínico aleatorizado publicado en JAMA que nos evalúa el efecto de la vancomicina o la daptomicina con o sin un beta-lactámico antiestafilocóxico en la mortalidad, en la bacteriemia y en la falla en el tratamiento en los pacientes que tenían estafilococcus aureus meticilinos resistentes que estaban cursando con una bacteriemia por este germen. En este estudio, de forma inicial, se incluyeron 356 pacientes, de los cuales se aleatorizaron. 176 fueron los que recibieron una combinación en el tratamiento de la terapia estándar, adicionado por un beta-lactámico, y 180 fueron los que solamente recibieron la terapia estándar. De los 173, 4 se perdieron en el seguimiento y quedaron 144 para el protocolo y para el análisis estadístico de este artículo. Y en el grupo en el que recibía la terapia solo, solamente 3 se perdieron en el seguimiento, pero quedaron con 175 para el análisis que se hizo. Encontrando entonces estos como los outcomes primarios pues era como para poder mirar si teníamos una población que era equiparable, como encontrándose pues que si era equiparable, podemos pasar entonces a los outcomes secundarios. En los outcomes secundarios encontramos, lo primero que evaluaron fueron la mortalidad por todas las causas. Si vemos, entonces acá en los intervalos de confianza, cuando hablamos de mortalidad de todas las causas, no hubo una diferencia significativa como lo habíamos mencionado en el artículo previo, pero cuando evaluamos la bacteremia y la persistencia en esta bacteremia, sí tenemos una diferencia significativa encontrando en el día 5, en los pacientes que tenían la terapia combinada, una reducción en la bacteremia persistente, con un intervalo que era significativo a favor de la terapia combinada. Y una P también estadísticamente significativa. ¿Qué resumen esas recomendaciones entonces en la parte del tratamiento antibiótico cuando tenemos terapia combinada o no, cuando tenemos bacteremia por estafilococcus aureus, meticilinos resistentes? Y es que la terapia combinada va a ofrecer unos beneficios en términos de reducción de bacteremia persistentes, sin embargo no ha demostrado una mejoría significativa en la mortalidad, y el uso y la decisión de usar terapia combinada debe basarse en esa evaluación clínica e individual y en los riesgos potenciales de los efectos adversos y la resistencia que yo tengo según mi perfil epidemiológico local. ¿Qué tratamiento multidisciplinario yo debo de tener en cuenta en los pacientes que tienen espondilodicitis? Tener en cuenta entonces que son niños que vienen en seguimiento, que son niños que vienen en crecimiento y demás, y debemos de garantizar una terapia multidisciplinar, como son los ejercicios de movilidad y estiramientos, que nos va a ayudar a mejorar la flexibilidad y el rango del movimiento articular, el fortalecimiento muscular enfocado en esos músculos del raquis, de los músculos del tronco y en la espalda, para mejorar ese soporte que vamos a tener en la parte de la columna, y la educación postural. Esos niños pueden tener, como lo vimos, pueden tener algunas deformidades o pues cambios debido al dolor que pueden presentar de forma inicial. Entonces se puede enseñar al niño a mantener una postura adecuada ante las actividades diarias, lo cual es esencial pues, para prevenir futuras lesiones. Y además pues también es importante que si el niño es muy pequeño, si es difícil realizar la educación postural, podemos tener un apoyo pues con las terapias de fisioterapia y demás para mirar si requieren unas ortesis adicionales y ya definir. La terapia ocupacional, yo sé que a veces uno piensa que terapia ocupacional solamente es para adultos o solamente es para el trabajo. Recordar que la ocupación es usted en qué desgasta su tiempo o en qué pasa la mayoría de su tiempo. Entonces, los niños deben pasar su tiempo realizando actividades cotidianas. Entonces, esto nos va a ayudar a alcanzar esa mayor autonomía en los pacientes que cursan con esas infecciones, y mediante ejercicios específicos puede prevenir tanto contracturas musculares, deformidades y unas pérdidas en esas habilidades funcionales mientras el niño viene en recuperación. El tratamiento multidisciplinario que tuvimos con la paciente que tenemos en mención, entonces a la paciente se le realizó una terapia física y ocupacional, tuvo un acompañamiento constante con su familia durante todo el tiempo de hospitalización. En ese acompañamiento también que tuvimos desde la parte de intervención de ortopedia, un corsé que ayudó pues como a esa estabilidad, recordando entonces que en el cuadro clínico inicial de esta paciente ella se presentó con una escoliosis, eso ayudaba pues para su movilidad, y ese corsé solo se utilizaba para el día. ¿Qué mensajes me debo llevar entonces para la casa en los pacientes que cursan con una espondilodicitis? El diagnóstico temprano nos va a prevenir esas deformidades vertebrales y esas secuelas funcionales que yo voy a tener con mi paciente apoyándome en imágenes como la resonancia magnética. Y ese diagnóstico temprano también hace parte
esencial la sospecha clínica que yo tengo con mis pacientes. Ese tratamiento integral y multidisciplinario que va a combinar no solamente la terapia antimicrobiana cuando se tiene el germen o cuando no se tiene el germen, según pues el esquema que yo haya hecho, sino también combinado a esa rehabilitación física y funcional para poder lograr esa recuperación funcional, y el seguimiento clínico e imaginológico prolongado va a permitir evaluar esa respuesta terapéutica y va a detectar las complicaciones como de posibles deformidades o recaídas que podamos tener en nuestros pacientes. Y hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenos días. Jero, muchas gracias por tu revisión. Estuvo muy completa y era como lo que buscábamos para poder entender bien el tema. Este caso lo quisimos revisar porque creo que es como el primero que hemos tenido en la institución de una niña que, si no es por el examen neurológico, estaba completamente normal, sin fiebre, reactantes, pues un hemograma que no mostraba leucocitosis ni neutrofilia, comía, podía dormir bien, excepto con su examen neurológico, que ya sí veíamos un compromiso medular importante en la paciente. Nosotros como clínicos hicimos el acompañamiento inicial y pues posteriormente esperábamos que se pudiera hacer alguna intervención quirúrgica adicional para obtener un aislamiento, pero no lo podemos tener. Entonces fue por eso que hicimos esta revisión. Estuvo muy completa, ya comentamos bien cómo fue el desenlace de lo de la niña y al final, pues sí, terminamos el tratamiento intrahospitalario con el Linezolid. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca del tema. Bueno, buenos días. Primero que todo, Jerónimo, felicitarte porque realmente fue una charla, creo que tocaste puntos muy importantes y que lo hiciste de forma práctica, pues a lo que teníamos que revisar sobre la espondilodicitis. Eh, yo no tengo preguntas, pero pues va en concordancia a lo que dice Angie, y es que no solamente aparte, pues yo sé que estamos revisando espondilodicitis, pero el mensaje grande también es que el dolor lumbar no es normal en los niños. O sea, no es como los adultos, que a nosotros que nos da un dolor lumbar, un lumbago y bueno, puede ser X o Y cosas y que la imagen ideal siempre va a ser una resonancia. Obviamente, pues en este caso no sabíamos que iba a ser una espondilodicitis, pero el mensaje inicial, pues sí, hay médicos generales conectados acá para nosotros mismos, es que dolor lumbar en pediatría es igual a una resonancia. Y bueno, no, nada más. Felicitaciones y espero que tengan feliz día. Muchas gracias, doctora. Creo que la doctora Alex estaba conectada, si no estoy mal. Sí, hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, espero que todos estén muy bien. Bueno, primero que todo, me agrada mucho estos espacios son de aprendizaje para todos. Yo pienso que todos aprendemos, sin importar de pronto desde el punto de vista de especialistas o subespecialistas o médico general, todos aprendemos. Todos aprendemos de estos casos. Y bueno, primero felicitar a Jerónimo porque lo presentó de una manera muy práctica, de una manera que nos facilita a nosotros de pronto, yo creo que nos abre un poco más la mente para entender más esta enfermedad. Lo hizo de una manera muy práctica y eso es como que el objetivo que todos queremos lograr en estos espacios. Bueno, con Valentina, realmente fue un caso clínico que nos enseñó muchísimo. Ella, pues, como decía la doctora Angie, no tuvo como ninguna manifestación neurológica. Realmente ella solo se quejaba del dolor lumbar que le imposibilitaba caminar, ¿de acuerdo? Eh, como, como dice la doctora Angélica, importante resonancia magnética en los niños que llegan con dolor lumbar. No es normal un niño con dolor lumbar y la resonancia magnética en este caso, en este tipo de patología infecciosa, es el gol estándar para el diagnóstico y ahí fue donde lo encontramos. Ella se comportó tal cual como lo presentó Jerónimo en la literatura. Miren que cuando tenemos este tipo de infecciones a nivel vertebral, también tenemos que explorar y mirar las articulaciones contiguas, ¿no? Y pues
Lo primero que hicimos fue una ecografía de las articulaciones de cadera y sacroiliacas, en donde pues nos mostraba algo de inflamación. Por eso decidimos extender la resonancia magnética hasta las articulaciones de cadera y sacroiliacas, en donde ya nos mostraba un compromiso del ala sacra, ¿de acuerdo? Y un compromiso inflamatorio de la articulación sacroiliaca, si no estoy mal, fue la izquierda o la derecha, pues no lo recuerdo bien. Pero ese es como el primer mensaje. Importante, no solamente en estos casos, pues pensar en que solo el compromiso es vertebral, sino también empezar a explorar las articulaciones contiguas a la afectada. Este es como uno de los primeros mensajes que debemos tener en cuenta. Recuerdo que nos apoyamos con el servicio de neurocirugía y de módulo de columna, en el cual ellos nos dejaron claros pues que no tenía la paciente en ese momento criterios para ser intervenida quirúrgicamente, y tal cual como lo mostró Jerónimo, pues así fue, la paciente no fue intervenida, y empezamos entonces el manejo empírico asociado a estos gérmenes más comunes, como es el Staphylococcus aureus, y quisimos cubrir los dos empíricamente, Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente, y ese es el otro mensaje. Siempre que estemos frente a esta patología, pues ya Jero mostró la epidemiología local, en donde nosotros tenemos más del 10% de SAMR, entonces allí no nos podemos quedar corto con la terapia antibiótica, ¿de acuerdo? Siempre, como no tenemos el germen aislado, siempre empíricamente cubrir los dos. Me voy a cubrir Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente. Eso sería el segundo mensaje. ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo que en Valentina hicimos hemocultivos para mirar la presencia o no de bacteremia, porque en ese caso yo tendría que escoger antibióticos. Si voy a quedarme solamente con el germen que está localizado en vértebra y no en sangre, tendría que escoger antibióticos de amplio volumen de distribución. Quiere decir, el antibiótico que me cubra empíricamente SAM-S y SAM-R, pero que penetre al sitio donde está la infección y no quede tanto tiempo en sangre, ¿de acuerdo? Que fue el caso de Valentina, porque ella no hizo bacteremia. Por eso decidimos en ese caso utilizar Linezolid, primero porque cubría los dos gérmenes, SAM-S y SAM-R, y segundo por el amplio volumen de distribución que tiene este antibiótico, y va a penetrar directamente en hueso y va a quedarse poco tiempo en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, escogimos en este caso Linezolid, y además de eso porque la biodisponibilidad de este medicamento es excelente a nivel oral. Quiere decir que la absorción, la biodisponibilidad oral es mayor incluso del 95 hasta el 99%. Entonces, escogimos Linezolid pues pensando en un futuro, en hacer terapia SWIS desde el momento en que la paciente ingresó. La evolución fue muy buena. Nosotros lo que hicimos fue, lo que mostró Jerónimo, pues la recomendación de guiarnos hasta qué momento hacíamos la terapia oral o terapia SWIS, guiarnos pues por la evolución clínica y por los niveles de PCR, ¿de acuerdo? Recordemos que ella no solamente tenía compromiso articular, sino que también tenía compromiso óseo. Entonces, en ese orden de ideas, debemos tener en cuenta que cuando hay compromiso óseo, el tratamiento se extiende a más de 2 semanas, pueden ser incluso 4 hasta 6 semanas, como fue en el caso de Valentina. Y la terapia oral, entonces, para escogerla o para pasar a terapia SWIS, se debe tener en cuenta la evolución clínica de los niveles de PCR, porque ya hay un compromiso óseo. ¿En qué momento decido yo pasar a terapia oral? Cuando la evolución clínica es satisfactoria, teniendo en cuenta que no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica y teniendo en cuenta pues la mejoría en la movilidad y en el dolor. Y cuando tengo los niveles de PCR disminuidos en más del 50% del valor inicial o negativos. Eso fue lo que hicimos con la niña. Fue cuando decidimos pasar la terapia oral y le dimos pues el egreso. Nos fue muy bien con la terapia con Linezolid. Desafortunadamente en casa presentó un evento, creo que el egreso se dio con trimmetoprim por la no disponibilidad de Linezolid por tanto tiempo en casa, por parte administrativa, ya eso es cuestión de la EPS. Le dimos egreso con trimmetoprim sulfamethoxazol, que también es un buen antibiótico con un muy amplio volumen de distribución y con muy buena biodisponibilidad oral, pero desafortunadamente en casa hizo un evento que aún no nos quedó claro, al parecer fue alérgico o al parecer fue asociado a una enfermedad viral. Entonces regresa a la institución, pero no porque había una evolución retrospectiva del cuadro clínico inicial, no, sino que regresa por la alergia o por el rash que había presentado,
que al parecer era secundario al trimetropinsulfa. Con toxicología se descartó la toxicidad trimetropinsulfa y decidimos entonces continuar el tratamiento, pero ya le faltaban poquitos días para terminar las 6 semanas y entonces lo decidimos pues terminar con linezolid. Pero realmente trimetropinsulfa también es una muy buena opción para hacer terapia oral porque cubre los dos gérmenes empíricamente, SAMS y SAMR, y porque tiene muy buena biodisponibilidad. La evolución fue excelente, la vimos creo que fue hace 2 días, por allí nos fue a saludar, estaba corriendo, saltando, iba súper, súper bien y se le dieron 6 semanas en total de tratamiento. Ese es como el mensaje. Ya luego entonces Jerónimo también habló de la parte de manejo de Staphylococcus aureus, bacteremia por Staphylococcus aureus, y pues quisimos como tocar un puntico no muy amplio de este tema, pero sí lo quisimos tocar porque muchas ocasiones se nos puede presentar el paciente también asociado a bacteremia. De hecho, la fisiopatología de la enfermedad, en la fisiopatología está implicada la bacteremia por Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Y pues podemos observar en los puntos claves que Jerónimo dijo, y el mensaje principal cuando tenemos bacteremia por estafilo es, primero, depurar bacteremia. Eso es lo que queremos siempre, depurar la bacteremia muy tempranamente, porque si yo no depuro bacteremia, la mortalidad día a día me va a aumentar de un 8 a un 10% con la persistencia de la bacteremia. Siempre que tengamos bacteremia, que el laboratorio nos diga tenemos cocos gram positivos en sangre, recuerden utilizar doble antibiótico, ¿de acuerdo? Siempre cubrir empíricamente Staphylococcus aureus meticilino sensible y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Siempre empíricamente y ya luego entonces dirigimos terapia. En la literatura cada vez más nos muestra a favor de la doble terapia, el doble betalactámico para depurar bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Creo que también en la clase pasada Sergio tocó algo de este tema, ya que el doble betalactámico nos disminuye el inóculo y nos inhibe sobre todo la PBP1 del Staphylococcus aureus, sobre todo en esas bacteremias por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Entonces es importante echar de la mano de todas estas herramientas para poder depurar bacteremia tempranamente. Otro mensaje importante en bacteremia es que cuando tengo Staphylococcus aureus meticilino resistente, también miren que cada vez la literatura está más a favor de utilizar doble antibiótico, algunos esquemas, algunos ofrecen incluso daptomicina cestarolina, cada vez de pronto en esas bacteremias persistentes por SAMR, la literatura o los estudios cada vez están a favor de utilizar doble esquema antibiótico y hay diferentes combinaciones, ¿de acuerdo? Otro mensaje importante cuando tenemos infecciones o bacteremias por Staphylococcus aureus meticilino sensibles, no tratarlos con antibióticos para Staphylococcus aureus meticilino resistente como vancomicina, porque la mortalidad aumenta en estos pacientes. Entonces, estos son como los puntos claves. Nuevamente, Jerónimo, muchísimas gracias por presentarnos este caso clínico y por invitarme. Y pues es de muy buen aprendizaje para todos los que estamos aquí. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias, doctora, por todos los puntos de vista y por el apoyo. Bueno, yo creo que por el momento ya no hay ninguna más persona con la mano levantada, entonces damos por finalizado el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día.